Directa contra la inflación de los sudibonos. Son cruciales para que tu dinero no pierda valor. En un mundo y un país que a veces tienen sus incertidumbres económicas, minimizar el riesgo de perder tu capital no es algo secundario, Es fundamental. El material que revisamos hasta lo dice. Es ideal si no quieres tomar ningún tipo de riesgo de que no te paguen. Esa certeza no es un pilar básico para ciertos objetivos. Valoro esa certeza, claro que sí. Para objetivos bien definidos no hay duda. Pero déjame plantearlo desde otro lado. Enfocarte tanto en esa seguridad extrema, casi total, puede salirte caro. Caro en términos de cuánto crece tu patrimonio a largo plazo. La inflación, ese enemigo silencioso, siempre está ahí comiéndose el valor de tu dinero. Tasas fijas, aunque sean seguras, si apenas le ganan a la inflación o peor, si quedan por debajo año tras año, pues no te ayudan a construir riqueza real. Los ETFs, sí es cierto, tienen riesgo de mercado. La volatilidad, que los precios suban y bajen, eso viene con el paquete, sobre todo con las acciones. Pero la historia nos dice, y esto es a nivel mundial, que las acciones, la renta variable, ha dado mucho mayor rendimiento que la deuda de gobierno, en plazos largos. Y el riesgo de los ETFs no es que no exista, pero se maneja, se mitiga, justo por la diversificación que traen. Un ETF que sigue un índice mundial como el MSCI World invierte en miles de empresas de países desarrollados. Se diluye el golpe si a una sola le va mal o incluso a todo un sector o país. Además, ojo, no todos los ETFs son de alto riesgo. Hay ETFs que invierten en bonos de gobierno de corto plazo de países súper seguros, con la máxima calificación. Esos te dan una seguridad muy parecida a CETES directo, pero con diversificación geográfica. El riesgo en el mundo de los ETFs no es blanco o negro, es una escala. Tú eliges dónde te pones según tu perfil. La pregunta real es, ¿nos podemos dar el lujo de renunciar a ese potencial de crecimiento a largo plazo por una seguridad que, sí, es alta, pero quizá no sea suficiente contra la inflación? Ese es un punto interesante, aunque yo lo veo diferente si consideramos la accesibilidad y los costos. CETES directos es el ejemplo perfecto de accesibilidad. El mínimo para entrar, ya lo dije, 100 pesos. La plataforma, toda digital, la manejas tú misma. Te quitas al intermediario financiero tradicional para este producto en específico. Y lo más importante, 0 comisiones por comprar o vender, 0 cuotas de administración, 0 penalizaciones si retiras antes en instrumentos como Bondía, 0 costos por transacción. Esto tumba barreras económicas y de complejidad que antes dejaban a muchos mexicanos fuera de la inversión formal. Facilita muchísimo la inclusión financiera, que es una meta social importante, mencionada incluso en los orígenes de la plataforma. Y su simpleza operativa, el poder entender fácil qué compras y qué esperar, es una ventaja práctica enorme, sobre todo para los que empiezan. Esa combinación de bajo costo y simpleza no es un beneficio superior para la mayoría. Reconozco totalmente el avance que fue CETES directo en accesibilidad y costos bajos. Ha sido clave para democratizar la inversión, sí. Pero la accesibilidad de los ETFs también ha mejorado muchísimo, Hoy los compras y vendes fácil en un montón de casas de bolsa aquí en México, muchas con plataformas digitales súper amigables. El material menciona AxiTrade, Cuspid, GBM Home Broker, XTB. Hasta los bancos grandes tienen cómo acceder. Y sí, es cierto que algunas piden más de 100 pesos para abrir cuenta, pero otras, como GBM, te dejan empezar con muy poco. Ya no es como antes. Ahora, los costos. Es verdad, CETES directo no te cobra comisiones directas. Los ETFs, por otro lado, sí tienen un costo, digamos, inherente que se llama TER, el ratio de gasto total. Es un porcentaje chiquito anual que se descuenta solito del valor del fondo para pagar su operación. En muchos ETFs, sobre todo los que solo siguen índices grandes, este TER es bajísimo, a veces fracciones de punto porcentual. Y además, sí, puede haber comisiones de la casa de bolsa por cada compra o venta, pero la competencia ha hecho que bajen mucho, e incluso hay esquemas sin comisión. La complejidad que a veces se le achaca a los ETFs es para mí la otra cara de su enorme flexibilidad, de su poder de diversificación y de su potencial. Quizá piden un poquito más de esfuerzo para aprender al principio comparado con CETES directo, pero te abren un mundo de estrategias.
Ese costo asociado, el TER y las posibles comisiones, es el precio por acceder a esa diversificación y a ese potencial global. Hablemos de diversificación ahora. Tú dices que CETES directo se limita a un emisor y una clase de activo. Yo sostengo que dentro de ese universo permite una diversificación interna que es valiosa y suficiente para muchos. A ver, puedes combinar CETES cortos para liquidez, bonos a mediano o largo plazo para tener flujos fijos, UDI-bonos para protegerte de la inflación y bondía para tener el dinero a la mano. Diversificas por plazo, por tipo de tasa, fija, variable, real y por liquidez, para metas como preservar capital, generar ingresos que ya sabes que necesitas o tener seguro tu fondo de emergencia. Esta diversificación dentro del activo más seguro de México es perfectamente adecuada. Yo diría que hasta prudente. Es un pilar de estabilidad en cualquier cartera. Y si buscas más diversificación, pues CETES directo puede ser y debería ser un componente dentro de una estrategia más amplia. No tiene por qué ser una cosa o la otra. No es excluir, es complementar. Ahí sí difiere un poco con que esa diversificación interna sea suficiente o que se compare con la de los ETFs. Porque sigues concentrada en un único riesgo base, el riesgo del gobierno mexicano y cómo se muevan las tasas de interés aquí. Aunque el riesgo de que México no pague es bajo, sí, muy bajo, pues no es cero. Y tener tanta concentración en un solo emisor y una sola clase de activo, deuda de gobierno, va un poco en contra de los principios básicos de cómo manejar portafolios hoy en día. Los ETFs, en cambio, te dan una diversificación real, estructural, global. Te permiten invertir no solo en deuda mexicana, hay ETFs para eso también, sino en acciones de cientos de empresas mexicanas, como el Naftrac que sigue al IPC, y crucialmente en miles de empresas de fuera a través del SIC, con ETFs que siguen índices como el S&P 500, el famoso SPY, el Nasdaq, índices europeos, asiáticos. Te permiten diversificar en bonos de empresas mexicanas como el Corp TRC o de empresas globales, en deuda de otros países emergentes, ETFs como EMB o ELD, en materias primas, oro con GLD o IAU, petróleo, en divisas, en sectores específicos, tecnología, salud, energía limpia, bienes raíces con fibras o ETFs de eso. Esta amplitud te permite usar modelos como el de Markowitz, que busca armar carteras eficientes, o sea, combinar activos para sacar el máximo rendimiento posible para un nivel de riesgo que tú elijas o minimizar el riesgo para un rendimiento que tú buscas. Es una diversificación, pues, incomparablemente más profunda que solo tener deuda local. El acceso vía SIC aquí es oro molido. Y finalmente, pensemos en para quién es adecuado cada uno, según su perfil y sus metas. La estructura de CETES directo, con sus plazos claritos para CETES y bonos, y la liquidez diaria de bondía, encaja perfecto, casi naturalmente, con metas que tienen una fecha límite. Si necesitas el dinero para imprevistos ya, pues bondía o CETES a 28 días. Si ahorras para algo en 1 o 2 años, el enganche, la maestría, pues CETES a 182 o 364 días, o bonos a 3 o 5 años, te dan certeza. Y para el larguísimo plazo, el retiro, la universidad del niño que apenas camina, pues los bonos a 10, 20, 30 años, o sobre todo los UDI-bonos, para que la inflación no se coma ese dinero, son herramientas excelentes. Esta claridad hace que sea la opción natural, la más cómoda, para perfiles conservadores, o para gente como Mariana, la recién egresada del ejemplo de Finantres que vimos, que busca algo simple, seguro, fácil de entender para empezar a invertir sin sustos. Es un argumento fuerte para ciertos perfiles y metas muy concretas, sí, sin duda. Pero, ¿has pensado en lo increíblemente versátiles que son los ETFs? Se adaptan a prácticamente cualquier perfil de inversionista y a una gama mucho más amplia de objetivos. Los ETFs no son solo para los agresivos que buscan rendimientos altísimos sí o sí. Como dije antes, hay ETFs de muy bajo riesgo, por ejemplo, los que invierten en bonos de gobierno de corto plazo de países súper seguros, con calificación a AA. Piensa en bonos del Tesoro de Estados Unidos o Bunds alemanes, accesibles con ETFs como SHB o II. Esos compiten en seguridad con CETES directo, pero te dan diversificación geográfica. Hay muchísimos ETFs de riesgo moderado.
los que siguen índices globales de acciones como el ACWI o canastas diversificadas de bonos buenos. Y claro, están las opciones de más riesgo y más potencial para quienes tienen más tiempo y aguantan más las subidas y bajadas. ETFs de tecnología, de biotecnología, de mercados emergentes como EMM o hasta los apalancados para jugadas tácticas, con mucho cuidado. Esta flexibilidad es lo que te permite usar estrategias de portafolio como la de núcleo satélite. Puedes armar un núcleo estable y conservador, quizá con CETES directo y ETFs de bonos globales seguros, y luego añadir satélites más dinámicos con ETFs de acciones, sectores o regiones para buscar más crecimiento. Ajustas cuánto pones en cada uno según tu perfil, tu edad, cómo veas el mercado. Piensa en Andrés, el profesionista del ejemplo. Necesita ingresos estables que podría sacar de bonos o de ETFs que pagan dividendos, pero seguro también le vendría genial el potencial de crecimiento a largo plazo de los ETFs de acciones para sus metas futuras. Los ETFs permiten personalizar y adaptar tu portafolio de forma mucho más dinámica con el tiempo. Bueno, para resumir mi postura, la inversión directa en valores gubernamentales vía CETES directo es, para mí, la base más sólida, segura y accesible para una gran parte de los inversionistas aquí en México. Juega un papel clave en la inclusión financiera, en proteger el ahorro de riesgos innecesarios y en lograr metas financieras con mucha predictibilidad, sobre todo a corto y mediano plazo o para perfiles conservadores. Su simpleza y la falta de costos directos son ventajas enormes. Y yo concluyo reiterando mi punto. Aunque CETES directo tiene un valor innegable, claro, sobre todo por su seguridad y facilidad inicial, los ETFs son herramientas hoy por día indispensables para construir patrimonio. Ofrecen una diversificación real, global, en múltiples activos que es imposible tener solo con deuda mexicana. Dan un potencial de crecimiento superior a largo plazo que es vital para ganarle a la inflación y te dan acceso flexible y eficiente a un mundo de mercados, activos y estrategias. Son cruciales para armar portafolios optimizados, dinámicos y que se ajusten a cada persona, a sus metas y a su momento de vida. Reconocemos que la disyuntiva sigue ahí. Se mantiene esa tensión entre, por un lado, priorizar la seguridad casi absoluta y la predictibilidad de CETES directo, y por otro, buscar mayor potencial de crecimiento y una diversificación más profunda con los ETFs, aceptando, claro, más volatilidad y quizá una capa extra de costos y complejidad relativa. Y es muy probable que, como sugiere parte del material que analizamos, la estrategia más inteligente y efectiva para muchos no sea elegir una cosa o la otra, sino una combinación. Una combinación inteligente y a la medida de cada quien. Usar CETES directo como esa ancla de seguridad para ciertas metas o una parte del patrimonio y complementarlo con una cartera bien diversificada de ETFs para buscar crecimiento, acceso global y optimizar el riesgo-rendimiento a largo plazo. O sea, aprovechar lo mejor de los dos mundos. Invitamos entonces a nuestra audiencia a reflexionar sobre sus propias metas financieras, su horizonte de inversión que es muy personal y su tolerancia al riesgo al considerar estas dos opciones. El material fuente que usamos para esta charla tiene detalles muy valiosos para profundizar y decidir cuál o cuáles herramientas, o qué mezcla, se ajusta mejor a sus necesidades y a su situación particular.